Hola Vicky, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas por los 50 años del golpe. Yo te voy a preguntar qué recuerdos tenés el 24 de marzo del 76, porque no tenés, pero para vos la represión empezó unos días antes, un mes antes, 13 de febrero del 76. ¿Qué podés contarnos de eso? Gracias, Lu, por invitarme. Sí, bueno, nosotros desaparecimos unos días antes del golpe. Em, es muy loco cómo va funcionando la memoria y pienso particularmente en esta fecha, ¿no? Viste que las fechas redondas siempre es como que pegan de una forma distinta, eh, pero además pasa que nosotros también vamos teniendo más años y uno va identificando la vida y lo que le tocó vivir también de una forma distinta, ¿no? Eh, es bien contradictorio porque yo tengo mucha memoria, para bien y a veces para mal, y todos mis recuerdos de la dictadura, de los años de dictadura, los tengo eh, como, ¿viste la película de Benjamín Ávila? Infancia Infancia clandestina, ¿no? Los pienso así tipo dibujitos, ¿no? Como una historia de película para una niña creciendo en el medio de los cuarteles y con un papá militar, ¿no? Entonces sí tengo como mucha información de la historia del lado de los malos, si pienso en términos de la infancia. Y bueno, y si lo pienso desde la mujer que soy ahora, en aquella beba recién nacida, sigue impactándome en la brutalidad, ¿no? de ese tiempo de horror. Vos tenías 13 días cuando es el operativo en tu casa. ¿Y Sí. quiénes eran tus papás? Bueno, mis papás, Roque Montenegro, Hilda Torres, mis papás son salteños. Ellos vivían en Metán, ahí se conocieron, se enamoraron de adolescentes, sé que se pusieron de novios cuando mi mamá tenía 15 años y a partir de ahí compartieron la vida, que estaban todo el tiempo juntos, a todos lados juntos. Eh, Militante, mi familia paterna, mi abuelo ferroviario, mi abuelo Montenegro, mi abuelo Monte, ferroviario, con mucho orgullo ferroviario, ¿no? Porque además Peronista. peronista ferroviario, ¿no? En Ujú. Metán fue muy fuerte, en todo Salta, ¿no? Lo que fueron. De hecho, hay un museo en Metán que están las fotos de los trenes ahí, y hay una foto de mi tío. Bueno, mi familia paterna y después mi familia materna, mi abuela, Brígida, y mi abuelo trabajaban en el campo. Y mi abuela sí era militante, mi abuelo no. Y en la casa de mi mamá, de mi abuela, se juntaban los chicos, ¿no? En ese tiempo, estuvieron un tiempo en la Juventud Peronista, muy poquito, y después inmediatamente se sumaron al Ejército Revolucionario del Pueblo. Eh, bueno, en el operativo Independencia hacen un allanamiento, secuestran a mi abuela y a una de mis tías, y a partir de ese momento mis papás, nada, ya pasan a estar en la clandestinidad, pasan por Tucumán y se vienen a Buenos Aires, ¿no? Yo tengo, además de a Toti, que le decían a mi papá, y a Chicha, que tenían 20 y 18 años cuando nos secuestraron, tengo desaparecida a mi tía Juana y a mi tío Pedro. Tío Pedro tenía 16 años y mi tía Juana mamá tenía 18, yo creo que Juana tenía 19, 20 años. Y Laura, mi primita, también era una beba y bueno, y gracias a Dios se salvó porque estaba internada. Estaba internada con un cuadro respiratorio y a mi tía la secuestran después de visitar a la beba. Así que bueno, una familia, mi familia materna, toda mi familia, pero particularmente mi familia materna muy atravesada por el horror, ¿no? de la dictadura. Y vos tenías una tía, Susi, que vino en algún momento a tratar de buscarte, ¿no? Pero tu papá le dijo que no, que ustedes eran una familia y se quedan juntos. Claro, porque bueno, esto es bien difícil, ¿no? Viste, cuando vos cuesta un montón entender ese tiempo, ¿no? Esa generación y al mismo tiempo es muy fascinante, sobre todo ahora que hay tanta oscuridad, Ujú. pensar que aún en ese tiempo de oscuridad estaban
tan firme la convicción de luchar contra lo que entendían injusto. Bueno, ellos vienen de Tucumán a Buenos Aires y acá nací yo el 31 de enero del 76 en el hospital israelita. Mi tía, mi familia materna, mi abuela ya estaba secuestrada, una de mis tías y el resto estábamos, sin nacer ya estábamos en la clandestinidad, ¿no? Y bueno, mi abuelo paterno le pide a mi tía Susi, que es mi tía mayor, que venga a Buenos Aires y ya lo que ellos me cuentan es que el golpe se percibía, se olía, digamos. Entonces mi abuelo le pide a mi tía que venga a Buenos Aires para llevarme con ellos. Entonces mi tía está en mi nacimiento, mi tía Susi. Bueno, y ahí Toti le manda una carta a mis abuelos y le dice que se queden tranquilos, le escribe, ¿no? Que se queden tranquilos, que nací, que nació Hilda Victoria, mi nombre completo es Hilda Victoria, y toda mi familia paterna me dice Hilda Victoria. Y bueno, siempre digo que trato de reivindicar su militancia revolucionaria y que mi papá no era un poeta, porque en su orgullo de que me parecía él, creo, porque él era morocho y mamá era rubia y de ojos claros, dice que nació Hilda Victoria, que es una negra, que no le entra la jeta en la cara y que tiene unas manos gigantes, unas manos enormes. Bueno, mi tía se va con la carta y vuelve a los 15 días, por eso tenemos el 13 de febrero como la fecha, vuelve a los 15 días de mi nacimiento con los regalos y una vecina le dice que no entre, que hubo un operativo, que estuvo el ejército y de hecho nos enteramos ahora que encontramos la casa hace un tiempito, que efectivamente durante muchos meses se quedaron en la casa de enfrente esperando que alguien más entrara a nuestra casa. Así que bueno, a partir de ahí, toda mi familia paterna, porque la materna estaba diezmada, mi abuela se enteró, mi abuela materna se enteró en el 80 y pico que yo había nacido. Toda mi familia paterna comienza a buscarme, particularmente mi tía Susi, ¿no? Y te buscaba porque tenías un lunar. Eso te iba a contar, particularmente mi tía Susi, porque ella decía que ella me iba a encontrar y que cuando me viera ella me iba a reconocer. Y como yo tengo un lunar en la rodilla izquierda, ella venía a las plazas con la costumbre de las provincias, viste que las plazas son grandes y siempre se junta la gente, que ella iba a volver y que me iba a poder encontrar en una plaza y siempre miraba las rodillas de las nenas. Y me cuentan mis tías, mi tía Mercedes, mi tía Irma, que cuando fue la moda Sarakei, que eran todas las polleras largas, la tía estaba indignada porque decía que no me iba a encontrar con esas polleras largas. Que aparte yo era, no machona, lo que le sigue, digo, nunca en la vida usaba pollera y vía de pantalón rompía todas las rodillas. Pero bueno, mi tía Susi fue la que se puso como más al frente de esa búsqueda y bueno, y lamentablemente cuando yo aparecí, la tía ya había fallecido. Vamos un poquito más atrás. ¿Vos sabés qué pasó? Bueno, María Sol, ¿no? Vos durante muchos años te llamaste María Sol Teslaf. María Sol nació el 28 de mayo del 76. De Géminis. De Géminis. ¿Qué pasó con vos antes de esa fecha? ¿Qué sabes? María Sol, primero, María Sol era un ser del mal, digo, era un ser del mal. Yo agradezco mucho que gracias a Dios no había redes sociales ni nada de eso porque... No hay memoria. No, era todo lo que está mal y aparte como muy formadita, digamos, muy formadita, ¿viste? Y después me da mucha tristeza, mucha pena, ¿no? También. Pero bueno, lo que sé, a ver, ¿cómo puedo resumirte? Digamos, yo crecí toda mi vida, o gran parte de mi vida de María Sol, sabiendo que nací en pleno desfile militar, ¿no? María Sol iba a nacer el 29 de mayo del 76, que es el Día del Ejército Argentino. Mamá, entre comillas, ¿no? Mamá me cuenta que, bueno, fue al desfile, el desfile del Día del Ejército Argentino, en el marco, ¿no? Del 76, con todo lo que era el ejército, un desfile
Lo que ella me dice que fue un desfile, nada, imponente. Papá era el abanderado, estaba al frente de la tropa, entonces cuando papá pasa al frente de la tropa, fíjate la tropa con caballo, tanque, digamos, papá estaba al frente con la bandera argentina y justo cuando papá pasa, de la emoción, mamá rompe la bolsa y vengo al mundo. Entonces, vuelvo a los dibujitos de Benja. Digo, mi idea era que papá pasó, mamá rompió, digamos, yo venía al mundo en el medio de ese contexto y papá baja del tanque y me envuelve la bandera argentina y más o menos así nací al mundo. Y que Eras la patria. era la patria misma. Y que por un día no había nacido el Día del Ejército. Así que María Sol toda su vida solo quiso ser militar. Solo quiso eso. De hecho, si vos me decís el verano de mi infancia, ¿no? Sacando todo, como de los veranos más lindos que yo recuerdo, es el que pasé con Germán, con papá, y unas amigas, 2 amigas, hijas de un policía, donde todas las mañanas papá nos despertaba a las 6:30 con el silbato y nos hacía entrenar. Había que para entrar al ejército había que pararse, entonces nos hacía correr. Teníamos el campito, era nuestra casa de fin de semana, entonces nos hacía correr por afuera de los pinos, ¿no? La casa era una casa antigua, esas blancas, ¿viste? De campo, y teníamos todos los árboles, los pinos que bordeaban la casa. Que para mí era muy grande, creo que era muy grande, sería Sí. más de una manzana. Entonces nos hacía correr alrededor por afuera de los árboles y yo tengo el recuerdo de que había partes en la mitad del frente de la casa donde está ese pasto que pincha, ¿viste? Bueno, ahí en las partes de los pastos pinchudos nos hacía hacer cuerpo a tierra. Entonces íbamos cuerpo a tierra y yo era tan feliz porque era como el camino previo para ese momento donde pudiera ser un soldado, una soldado de la patria, ¿no? Bueno, así nace María Sol. Así viene María Sol al mundo. ¿Y vos tenías también visitas a los lugares donde está tu apropiador Teslaf? O sea, ibas a Campo de Mayo, Villa Martelli, esos lugares ibas. Sí, mira, mi primer recuerdo de la infancia, yo creo que tendría 3 años, no más, porque son solo segundos, pero mi primer recuerdo es entrando a Martelli, es la arboleda de Martelli y el olor de la arboleda. O sea, muchos recuerdos de los olores, ¿no? De esos lugares. Em, de Martelli solo recuerdo la arboleda y muy poco. Algún desfile militar, sí me acuerdo de un desfile enorme, eso sí, yo era muy chiquita y me acuerdo de siempre hacer la veña cuando pasaba la bandera, ¿no? Chiquitita y me ponía a saludar. Y sí, de Campo de Mayo. De Campo de Mayo era una aventura ir a Campo de Mayo. Por eso te hablo como de la contradicción de un tiempo que habité y que para mí no, para María Sol, pero para la misma, para el mismo ser, era una aventura, porque se jugaban un montón de cosas. A mí me fascinaba ver cómo a mi papá todo el mundo le hacía la veña, porque además vos pensás, yo había venido al mundo en ese contexto, ¿no? Papá bajando y envolviéndome así y trayéndome al mundo. Y, y después ver que para llegar a la oficina, nosotros estábamos en el centro fijo, había una cantidad de garitas, de guardias para entrar a Campo de Mayo, ¿no? Muchas, entramos por Puerta 8, muchas. Y todas se abrían, todas se abrían para mi papá, todas le hacían la veña a mi papá. Y con cada veña mi papá era más grande para mí. Era Que además ya era un personaje que medía grande, 2 ¿no? metros, que pesaba 150 kilos, que era gigante. Y además al que yo admiraba y quería mucho, mucho. Y después, obvio, el centro fijo, me acuerdo de llegábamos tipo 5:00 de la mañana, bueno, me acostaba en el catre, me tapaba con esas mantas horribles, verdes, pesadas, ¿viste? La del ejército, me tapaba porque hacía mucho frío en Campo de Mayo, aún en verano hacía mucho frío. Me tapaba y bueno, a las 7:45, calculo, venía el primer desayuno. Porque sí me alimentaba muy bien. Eso hay que decir la verdad completa. Me alimentaba muy bien. Demasiado me alimentaba.
7 menos cuarto venía el soldado y me tenía el café con leche de la media luna y ahí me iba a trabajar. Yo jugaba a trabajar. Y manejaba el centro fijo, porque siempre aprendí muy rápido desde muy chiquita. Así que nosotros teníamos el centro fijo, digamos, todas las llamadas a Campo Mayo entraban a nuestro centro fijo. Y teníamos el conmutador y me acuerdo que a la izquierda estaba Caballería, que era el único que tenía un conmutador independiente que vos tenías que unir con cables. Y yo trabajaba tan bien que las dos señoras que hacían ese trabajo se iban y me dejaban toda la mañana suelto. Entonces, centro fijo, buenas tardes, centro fijo, buen día. Y yo movía y Todo nunca me esto en Campo equivoqué, de ¿eh? Mayo. Campo de Mayo, Campo de Mayo. Nunca me equivoqué. Nunca. Siempre hice todo bien. Y bueno, y después después venía, hacía media mañana el segundo desayuno, de vuelta café con leche con media luna, y después a comer y ya a la tarde pileta. Toda la tarde pileta. La pileta de Campo de Mayo. Sola, con un soldado cuidándome. Y yo nadaba. Y ahí es donde siempre cuento que me quedaba, papá trabajaba y yo me quedaba al borde de la pileta. Él nadaba, nadaba, nadaba. Y él será tipo, no sé, serían 4 menos cuarto más o menos. O sea, salía de la oficina y venía a la pileta. Y a él le gustaba mucho nadar. Entonces nadaba y ahí sí, yo ya me iba y me quedaba al costado de la pileta y esperaba que él saliera. Y cuando salía, tengo el momento, ¿no? De admirar su técnica mientras nadaba y cuando salía de sus ojos, porque eran más claros, se volvían verdes más claros. Y me acuerdo que un día le digo a mamá, digo, si yo nado abajo del agua con los ojos abiertos, se me van a poner claros los ojos. Y ella, que nunca me prestó mucha atención, me dice, sí, sí, se me olvidó, me dice, sí, sí, claro. Y a partir de ahí empecé a nadar con los ojos abiertos abajo del agua. Y era muy gracioso porque yo salía y me iba corriendo al baño. Teníamos la pileta y el casino de oficiales, ¿no? Te daba el baño, entraba al costadito, el bañito y después el comedor. Entonces iba corriendo al baño a mirarme los ojos rojos, inyectados de sangre por el Pero cloro. no más claros. No, y un día mi hermana me dice, ¿qué haces? Veía que iba al baño. Entonces le digo, mamá me dijo que si nado con los ojos abiertos, se me van a poner claro. Y mi hermana, que la quiero mucho, pero era tremendamente cruel, no me olvidaba, me decía, qué hambre, me dice, nunca se te van a aclarar los ojos, boba. Y ahí nada, se me derrumbó parte de mi mundo. ¿Y tu relación con Mari, cómo era? Era más difícil, ¿no? Con Mari era más complejo, ¿no? Después vos sabés que hoy digo, pienso que ella nunca me eligió, ¿no? Germán me eligió. eh, y bueno, y a ella le tocó criarme y fue muy difícil, ¿no? Era muy violento todo, ¿no? Y era, además de lo violento, ¿no? Lo difícil de que nada alcanzaba, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, si yo me sacaba un 9 iba llorando a casa, porque sabía que iba a ser... por un 9 no iba a haber quizá una paliza, pero el fracaso, ¿no? Siempre, siempre. Y además una cuestión de una competencia que yo no tenía, porque yo no la tenía. No es que me gustaba estudiar, me gustaba leer, tenía capacidad para aprender, pero no era así. Y entonces ella quería imponerme todo el tiempo esa competencia y el 10 o la muerte. Y sí, se dieron muchas situaciones de mucha violencia, de mucha, muy tremenda para ser tan chiquita, ¿no? Digo, yo tengo hijos, tengo ahora nietos, y digo, Dios, cómo, cómo desgarrar a latigazos una niña, ¿no? Bueno, vos contás que en algún momento en la escuela vos tenés que faltar varios días después de una golpiza de tu apropiadora y que, bueno, la maestra percibe algo, la directora, pero que incluso ahí no pueden hacer nada. Sí, me acuerdo, fue una hora libre, que hasta el día de hoy te la defiendo, fue una hora libre y éramos nenas. Toda escuela, yo iba a la escuela de monjas, como Dios manda, de señoritas, que era peor que estuviéramos solas, porque
pero éramos re buenas, digo, nada, cantábamos, bailábamos, hacíamos cosas de niña. Era hora libre, la maestra llega, una maestra se enoja y toma prueba sorpresa, una cosa así. La nota más alta fue un 4, que fue de Laurita Rosales, la eterna enemiga de Mari, porque ella tenía como una competencia. Me saqué un 4 y Laurita que se sacó, ¿qué me importa? Re buena Laurita. Ahora es docente, me invitó algunas veces a su clase. Por suerte ya nos podemos encontrar desde un lugar que no es la locura de mi madre, bueno, de Mari. Bueno, Laurita se había sacado un 4 y yo me saqué un 3,75. La paliza fue monumental, fue tremenda. Y quedé, bueno, en cama varios días y después volví a la escuela. Y aparte fue muy loco porque Germán, papá no tenía que volver ese fin de semana, estaba en Paraná, volvía el próximo y vino de sorpresa el viernes. Eso fue, creo, no me acuerdo si fue un miércoles o jueves, estuve un día entero en cama. Y después cuando llega Germán, llega papá, me acuerdo de sentirlo en el pasillo. Yo todavía estaba en cama y él viene a verme y estaba toda lastimada. Y bueno, nada, empiezan los gritos, casi la mata. Y bueno, cuando vuelvo a la escuela, claro, yo era como verde, violeta, viste, todos esos golpes. Y tenía que decir que me había caído de la escalera. Entonces, claro, cuando la señora me ve, había un montón de golpes que no, me caí en la cara, por todos lados, cómo me caí. Y aparte te caíste de la escalera o volvés a cobrar. Y mi señora Norma se da cuenta y me llama y me acuerdo que como que fue la primera vez que yo sentí que alguien le iba a decir a mi mamá que no me podía pegar así. Y bueno, me llama al patio, estaba la directora, Marta. Yo era chiquita, estaba en el medio, pues me acuerdo que las miraba así a las dos. ¿Qué pasó? Me dice, Marta, me caí de la escalera. Y Norma, hasta que me acuerdo de los ojos de Marta, la mira y le dice, ¿qué parte de que se cayó de la escalera vos no entendiste? Y ahí me di cuenta que nadie me iba a ayudar. Digo, no, había que sobrevivir nada más. Y después, bueno, se siguió. Esa fue como yo tengo, bueno, montones, no, mi hermana también, montones de situaciones así, pero sí dos que me marcaron. Esa fue una. Y la otra fue que no hubo golpe, pero te digo que me hizo mucho más daño y que hoy lo entiendo que fue el retorno de la democracia. Yo era chiquita y de la nada empezó a gritarme. Yo no sé, habré tirado, era torpe, siempre fui grandota, era muy chiquita pero muy grandota, entonces era torpe. Y habré tirado una taza, y la torpeza mía era del cuerpo, ¿viste? Cuando no manejas el cuerpo, No lo manejabas, que claro. sigue el día de hoy igual, ¿no? Pero una pavada, yo sé que no pasó nada, porque de las cosas grandes que he roto las tengo y no, ese día no fue, pero sí empezó a tratarme muy mal y, y me acuerdo que teníamos una valija blanca con la que nos íbamos de vacaciones, que ahora volvieron, como de acrílico, no sé, Mm, que en ese tiempo eran sí, las como puras. las duras, sí, enorme. Y vino y me agarró, me zamarrió y me hizo doblar toda mi ropa. Me dijo que me devolvía, no me olvido nunca más. Te vas, te devuelvo con las monjas. Eso sí me acuerdo. Yo te digo que nada, lamentablemente, como a mucha gente, ¿no? Me han golpeado mucho, pero si vos decís el día que realmente me rompieron, fue ese día, sí. Porque además, ¿sabes qué me pasó? Que siendo muy chiquita volví a sentir la desolación. Digo, como de repente me sentí muy sola por el miedo, digamos, bueno, te acordás, igual en esa época las novelas, ¿no? La cuestión de las monjas, del convento, del La abandono. extraña dama. Pero había algo, todavía no he llegado a la Ah, extraña dama. Pero esto ha sido más o menos por ahí. Pero, ¿sabes qué? Me parece que me pasó que me recordó como algún recuerdo de un dolor que estaba ahí escondido y que volvió con esa maldita valija. Después Lina lloraba, Lina que es mi mamá del corazón, digo, la que hizo de mamá, la que me cuidó, la que me curó, la que me bañó, la que me llevó al médico, la que me mimó. Siempre fue Lina, digo, si hay un recuerdo feliz de mi infancia es por ella.
Lina lloraba a mares y lo llama a escondidas a papá. Papá vuelve del cuartel. Yo siempre que me hacían llorar mucho me desmayaba, me dormía, pero me desmayaba, me desmayaba. Me desmayé al lado de la valija, me acuerdo de estar ahí chiquitita doblándome la ropa, porque no la dejaba Lina doblarme la ropa, me tenía que doblar yo. Eh, y después volvió cuando me desperté cuando llegó papá, y bueno, y siempre me hacía pedirle perdón, ¿no? Bueno, ¿qué se dice? Perdón, mamá. No sé por qué, porque al día de hoy tengo 50 y no sé qué hice. Pero bueno, había que pedir perdón y después venía eso, ¿no? La cena, el helado con 80 bochas y banderitas por todos lados, el bebote de Jolibel, así fue, no siempre, digamos, no es que me pegaban todos los días, digo, después pasaban, no sé, semanas o meses que estaba todo bien. Yo la quería mucho a ella. La quiero, no le guardo, de hecho se murió en mis brazos. La quiero, pero me hace daño recordar tanta crueldad. Y cuando te decía te vuelvo con las monjas, ¿vos qué entendías ahí? No, no entendía nada. A mí sí me acuerdo que, ¿viste la película Aliens? No. Bueno, no la vi, no puedo No. hablar como si no viste Alien, es un problema, no podemos hablar. Aliens es un bicho del espacio que se mete adentro del cuerpo de la gente, se incuba y después sale y casi siempre, no sé, las últimas pues, las últimas no las vi, pero las primeras sale rompiéndote el pecho, empieza a golpear y te rompe todo. Algo previo a que me rompa el pecho, digamos, porque lo que fue una sensación que es, es la desolación, es la orfandad. Yo creo que hoy ya como adulta, volver a ese tiempo, es la orfandad, es la soledad, es como el abismo, es como, no sé, dicen que cuando una persona está muy deprimida o algo, es como sentirte muy sola, ¿no? Estar así, de repente, el abismo, ¿no? Y lo peor, ¿sabes qué? Tengo muy presente ese día, pero lo peor fue como, yo esto lo viví, volver a sentir algo que está en algún lugar, pero que no... Tenía 5 años, Lu, ¿entendés? 5 o 6, como mucho. No llegaba, creo. Eh, y eso sí me marcó, digo, tengo si querés como cuadro por cuadro, la valija, mi ropa, el vestido que nunca me dejaron estrenar, digamos, que me quedó chico, que cuando lo doblaba decía ya no me va, y lloraba porque no me iba el vestido. Es como, igual el humor te salva mucho. Yo me río mucho inclusive en ese momento de crueldad, me acuerdo de doblar, me habían comprado dos vestidos, era. Uno lo había usado una vez y era como comprarte ropa, la vas a usar cuando yo Cuando crecía. salgamos. Cuando salgamos, salíamos a comer todas las noches afuera. Nosotros salíamos todas las noches a comer afuera porque mi mamá no te pelaba una papa. Poneme un vestido. No, porque vos lo ensuciás. Y sí, claro, hoy digo, y sí, era una nena. Y yo doblaba, me acuerdo que me pongo a doblar, creo que había usado el rosa, había uno con florcitas rojas y uno con florcitas azules y verdes. El rojo tengo el recuerdo de haberme puesto una vez, no más. El verde no. Entonces lo veo en la bolsita y todo, y me lo hacían doblar, y yo doblaba, y lloraba porque no me habían dejado usar el vestido. Y si ahora iba con las monjas, ¿cuándo me le iba a poner el vestido? Claro, te imaginabas con el hábito ya. Y vos en Después ese, vino la estrella dama a poner en valor todo, ¿no? vos en ese momento vivías en Lugano. ¿Cómo era la vida? O sea, ellos te dejaban salir al barrio. No, yo estaba todo el tiempo encerrada. Me cuidaba mucho Lina. Bueno, tenía una hermana, ¿no? Mi hermana, eh, Fernanda. Fernanda. Sí, mi hermana le ponía color. Intentaba ponerle color a mi vida. Ella siempre fue artista, así que me usaba de inspiración. Me despertaba a la madrugada y me decía sentarme así, quedarme. Yo me dormía y ella me pintaba, me dibujaba. Después teníamos sí, amigas en el edificio, jugaba con las chicas, venían a casa, o Lina me llevaba a la casa de las nenas. Eh, Tema aparte porque Lina me llevaba y después las amarreaba a las nenas que ninguna me peleara. Era que si Lina se iba y todas me miraban así con un odio. Pero sí, tenía amigas ahí en el edificio. Bueno, Abracito.
creció conmigo, sí. Crecimos Que juntos. era Cesarito en ese momento, ¿no? Era Cesarito en ese momento, sí, Y sí. que Era vos el lo hijo de mi... defendías a pesar Sí, de... a pesar de todo lo defendía, sí, 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 sí. Así como lo ves con 2 metros, en el jardín, bueno, él siempre fue muy flaquito, era muy delgado, alto, pero muy delgado. Y yo siempre fui más morruda, más grandota y más peleadora. Hay que reconocer. Ahora que estamos identificando la negación, pues yo decía, no, yo no era. Y después digo, si yo 25 años pensé que era alemana, tengo un tema de negación. Entonces quizás sí, yo era peleadora. Yo sí era peleadora. Y en el jardín, bueno, nada, había un nene que siempre le pegaba, lo empujaba, ¿viste? Y él se quedaba. Y, y un día en el patio le pegó, lo empujaba, lo trataba mal y él se pone a llorar. Me acuerdo, él parado así, llorando con los rulos. Él tenía unos rulos y veo que le está pegando a mi primo. Nosotros decíamos que éramos primos. Y yo tenía el guardapolvito cuadrillé, ¿viste? El pintorcito. Y sí tengo el recuerdo de esto, de levantarme, ¿viste? La manga del del- pintorcito. Me acuerdo que hice así y fui así y lo agarré a piñas y nos agarramos a piña, me mordió, fue fuerte la pelea y cuando salí estaba llena de sangre. Y Lina casi la mata a la maestra, casi la mata a la maestra cuando me vio con sangre. Y después, me acuerdo de cada vez que salía de la escuela que pintábamos, la maestra salía y decía, señora, pintamos, la nena no está lastimada, pintamos. Sí, yo defendía a Pietra Gala en el jardín. ¿Y la adolescencia cómo fue? Ay, difícil. Como todas, ¿no? Pero difícil porque mi mamá tiene una CB cuando yo tengo 13 años. La agarra en casa. Llamamos al cuartel, logró que yo lo llamaba papá, todo era gritos, todo era gritos. Yo lo llamo a papá, estaba en el distrito, llegó rápido la ambulancia, pero bueno, se la llevó mamá, tuvimos muchos meses, ya estuvo muchos meses en coma, y bueno, y a partir de ahí cambió todo, porque mi hermana se dedicó mucho a cuidar a mi mamá y después yo me quedé con papá. Entonces, aún ese mundo, y ahí es donde vas como corriendo, había un mundo, yo habitaba, mi mamá cuando no le agarraban los ataques, nada, nos reíamos un montón. Ella tenía como un carácter así muy, mira, para que te des una idea, yo nunca quería ir a un velorio con mi mamá porque tenía mucho miedo de que contara un chiste y de tentarme, porque se tentaba y tenía una risa que era muy contagiosa. Cuando se reía, cuando ella se reía, tenía una risa contagiosa. Y yo tenía miedo de que hiciera un chiste y de reírme y de empezar a no poder parar de reírme, ¿no? Y bueno, eso se acabó cuando le agarró en la CB. Y estuvimos un año. Germán empezó a cocinar a la noche, a la mediodía estaba Lina, no, yo iba a la escuela, Lina me preparaba la comida y después nos íbamos todo el día al hospital. Volvíamos a la noche o comíamos en algún lugar o papá cocinaba. Durante un año cocinó. Milico, churrasco vuelta y vuelta con tomate partido al medio, con ajo y orégano. Aprendí a hacer pollo a la sal. Tiraba sal, el pollo arriba, con tomate. Un año, ¿no? Era como insoportable. Café batido. Y vos sabés que mi preadolescencia era, nosotros empezábamos las clases, y ahí sí tomo lo bueno, vuelvo a la verdad completa, lo bueno de Mari, que yo tenía en ese tiempo, no sé, todas las carpetas Handy, todas las gomitas con colores frutillitas, todo, porque como era competitiva, quería que yo tuviera la mejor cartuchera, la mejor mochila, y eso me encantaba, no te voy a decir que de esa parte yo no me quejaba. Bueno, empiezan las clases, mamá estaba en el hospital. Y te mandaban carpetas negras, Tesla. Entonces yo decía, papá, el uniforme, se habían puesto los kickers, ¿te acuerdas los kickers? Sí. La razón de mi vida eran los kickers y las medias Hantem. No me preguntes No por sé. qué. No, en serio, las medias negras, ¿no te acordás, Gonzalo? Las medias, bueno, vos sos más chica que yo. No. Una época, hace unos años, que se usaban las medias negras.
Entonces, papá, los kickers, las medias, cosas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Digo, un día entró en crisis y le digo, la semana que viene empiezan las clases, no tengo las cosas, bueno, vamos, me lleva a Jumbo. Yo calculaba ponerle al día de hoy básico, mínimo, que era lo que mi mamá me hubiera comprado tranqui, y yo necesito, no sé, 350.000 pesos para los útiles, más los kickers, los que eran carísimos. Llegamos a Jumbo y me da 20.000 pesos. Entonces pensé que era un chiste, ¿me estás cargando? No, pero vos entendés que empiezo las clases. Vamos, yo te compro 2 carpetas negras, las que tienen tapa negra, hoja, una virome azul, una negra, una verde y una... Mi llanto. Cuando se me derrumbó el mundo. Iba a Jumbo, miraba y lloraba, porque decía, voy a empezar sin todo lo que necesito. Y ahí mi gran aliada fue Lina siempre. Lina iba y le empezó a gritar que me manda la nena a hacer las cosas, que mi hija, y empezaban a competir entre los dos, que yo era su hija, y que al final no era hija ni de Lina ni era hija de mi mamá que no estaba. Pero bueno, y fue y me compró todo lo que yo necesité. Así empezó mi preadolescencia. Así mi mamá, eh, siendo amiga de mi mamá, enseñándole a mi mamá a hablar de vuelta. Mi hermana se casa y estuve muy sola. Claro, te Muy quedas sola, sola. muy sola, muy, muy sola. Muy sola, porque además lo que me pasaba es que yo estaba muy formateada, digo, mi papá, el cuartel, las discusiones, siempre siguió la discusión de- del rol de ellos en la dictadura. ¿Se discutía o él te contaba? O sea, él le contaba, Mm. la discusión entre comillas, ¿Y qué te ¿no? contaba? Los operativos, digamos, pero además siempre él le daba toda una cuestión de un sentir nacional. No, no es que solo relataba, que hoy me pongo a pensar y es el espanto, ¿no? Estaba el contexto de la pelea permanente, digamos. Si hay algo, uno de los primeros libros que aprendí a leer se llama Y el próximo será usted, ¿no? Donde el paso a paso de cómo prevenirte de un atentado subversivo, ¿no? Entonces yo tenía muy presente el mal, si se quiere, la subversión, el elemento apátrida, el rol de mi papá como un soldado valiente, mi orgullo, digo, mi papá para mí no medía 2 metros, medía 100. Eh, Había un auto que teníamos en Campo de Mayo, un Dodge Coronado, blanco, que yo estaba convencida que lo habían hecho para él, que Dodge había hecho un auto coronado para mi papá. Y era blanco porque San Martín tenía un caballo blanco, entonces papá tenía un auto blanco, porque él era el gran soldado de la patria. Y, y un día en Campo de Mayo, adentro, veo otro coronado. Entonces digo, papá, mirá, y sí, es un auto. Y dije, ¿cómo? Hay más, y no es solo para vos, tendría que ser solo para él. Nada, yo a todo ese testimonio del horror, que podían ser horas, Lu, contando los detalles, ¿cómo te explico? Me acuerdo que cuando empezaron a salir en la tele, las madres, él antes de que ella hablara, me acuerdo de una noche, porque había una madre y la madre no sabía, más o menos contaba, y él, mientras ella iba hablando, me acuerdo de si dijo el nombre de guerra, dónde hicieron la inteligencia previa, cómo colocaron la antena, dónde, y de repente él decía esquina tanto, 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 y yo escuchaba a la mamá que decía, fue por Ituzaingó, y, y lo sabía todo. Y después te contaba, y después cerraba, y después te explicaba la importancia de ese enfrentamiento permanente, como una cuestión de virus y anticuerpos. Entonces, bueno, nosotros fuimos al anticuerpo y no es que te contaba el tormento, porque si no lo contextualizaba y te explicaba la importancia del sentir nacional, la defensa de la familia como institución, y independientemente, digo, de sus crímenes, digo, mucho de su
de su relato, de su testimonio, era de una potencia. Te podías quedar 5 horas escuchándolo y no te das cuenta. Era fascinante. Era una persona, y quiero que se entienda, ¿no? Sé que cometió delitos de lesa humanidad, no te estoy diciendo, pero era muy difícil no sentirte envuelta por esa cuestión heroica de quien para vos era tu gran orgullo, ¿no? Tu papá. Entonces no era una adolescente cualquiera. Para mí todas mis amigas eran bobas. No podía hablar de las cosas interesantes, del desafío en términos de la defensa de una causa nacional. Digo, estaban en cualquiera mis amigas, Mm, los 90, digo, eran adolescentes, salían a bailar. Y yo estaba en una causa que era mía, sin saber después, cuando estalló la claro, causa real, ¿no? claro. Y en el medio vos conoces a Gustavo, a tu compañero. Bueno, ¿cómo lo toma Tesla? Ahí por ahí tenés un indicio, ¿no? De algunas cosas. Sí, de rebeldía principalmente, ¿no? Ujú. Yo lo conozco a Guti, no me olvido más. La primera vez que lo veo a Guti, yo estaba llevando, nos íbamos a cenar. ¿Qué pasa? Yo siempre fui muy grandota, me desarrollé muy chiquita, era muy grande, era una nena, pero era muy grande. La bajo a mi mamá solo la manejaba yo. Eh, Pues mira, tenía 13 años y aprendí a manejar, a manejar una persona con discapacidad, ¿no? A bañarla, a cambiarla, a higienizarla, a moverla. Mi mamá pesaba 100 y pico de kilos, ¿no? Y aprendí a moverla, pero muy rápidamente y muy bien, ¿no? Que no se golpeara, que no. Porque además tenía medio cuerpo muerto, entonces si vos no la cuidabas, cuando pasase golpeaba, ¿viste? Bueno, mi mamá la movía yo, no había en ese tiempo rampas, así que había que bajar la escalera. Bueno, aprendimos todo eso muy rápido, a desarmar, a subir, a bajar, a que ella estuviera bien, lo mejor que se podía estar. Me acuerdo que bajé del edificio y lo vi a Guti con un grupo de pibes, eran todos los vagos del barrio, era un grupo de adolescentes, todos los. Y cuando lo vi, vos sabés que lo miré y dije, va a ser el padre de mis hijos. Yo tenía 13 años, tenía la definición de que él iba a ser el padre de mis hijos, pero él no me miraba, porque él tenía 20, yo era una nena. Así que durante 2 años vivía enfrente de mi casa, y yo tenía los binoculares de papá del ejército. Así que durante 2 años era como verlo, iba a bailar, no sé, un montón. Y entonces yo lo veía, me salía, tenía los horarios, porque claro, me tiró un cuadro de inteligencia. Digamos, yo lo primero que hice fue, bueno, ¿quién es? ¿Quiénes son los padres? ¿A qué se dedican? Digo, todo lo que había que saber, las cosas importantes, Y tenías las herramientas, los las herramientas, binoculares. digo, eso sí, tenía mucho eso. Así que armé como un pequeño dispositivo en los horarios que tenía, de nada, horarios que era difícil, porque era, como te reitero, era uno de los vagos del barrio, no es que tenía los horarios organizados, pero sí tenía determinados recorridos que hacía en determinado horario. Por ejemplo, los domingos, el 1 menos cuarto, ya acá abajo. Entonces que subía a comer, comía 15 minutos y ya, yo sabía que 1 menos cuarto estaba abajo. Así que 1 menos cuarto, nosotros comíamos más tarde, porque como Dios manda a la 1 más o menos nos sentábamos, había una previa, una picada, después la comida. Eh, Agarraba los binoculares, dejaba entreabierta la ventana para que no se viera y de costado así ya iba identificándolo, y después siempre lo más tremendo eran los sábados y los domingos que se iba a bailar. Entonces lo seguía hasta que el binocular me dejaba, que eran más o menos 7 cuadras, y siempre volvía con una chica distinta. Entonces, claro, sentirte engañada y después volví y razoné y decía, pero no es nada tuyo. Entonces era como hasta que el 21 de septiembre nos ponemos de novios. Y nada, 35 años ya, un montón, pero al principio fue difícil, Germán no lo quería. Aparte te dice algo así, como si lo querés, déjalo, si no aparece en el riachuelo. Fue muy gracioso porque yo estaba con él el 31 de diciembre del 92. Nada, estábamos charlando, Germán baja, lo ve conmigo, eh, él había estado jugando a la pelota, así que
digamos, ahí nomás, no sé si conocés el lugar unido, ¿viste? Bueno, vos tenés abajo donde están los comercios, yo estaba en la puerta del departamento nuestro, charlando, y ahí nomás, a la vueltita, a unos metros, estaba su hermano, Carlitos, y un grupo de amigos, sus amigos, 10, 12 chicos. Bueno, papá baja, abre la puerta, lo ve, son 2 segundos, lo agarra del cuello, pero Guti en esa época pesaba mojado 60 kilos, mojado pesaba 60 kilos. Lo agarra a Guti del cuello. Esa fue una vez que me impresionó mucho porque, digamos, Germán lo agarra, lo pone contra en la puerta del ascensor, lo levanta y a mí lo que me impresionó era mirarlo, la, la tranquilidad. Para mí era un caos, lo estaba lastimando, lo empieza a apretar despacito, me acuerdo del dedo gordo de papá que era así, lo aprieta, pero lo aprieta muy despacito y lo veo a Guti estaba morado y las piernas le empiezan a hacer así y yo veía como muy despacito le aflojaba el cuello y después fuerte, pero milimétricamente, apretaba y Guti se ponía morado. Yo decía, lo vas a matar, te lo pido por Dios. Cuando veo que no me escucha, pero no me escucha no porque, viste, las peleas que se agarran, no, él estaba parado así y despacito lo apretazaron corriendo a buscar a los chicos, al hermano, se habían ido todos corriendo. O sea, se estaban metiendo a los edificios, ¿entendés? El miedo que le tenían a Germán lo agarra papá y lo tira, no sé cuántos metros, porque rebota Guti contra la reja. Yo lloraba, me dice, mira, si vos lo querés, déjalo, porque va a parecer muerto en el riachuelo. Tuviste como un combo de lo que él hacía, de los Ay, tormentos y de lo que ay, podía hacer. en nada, en minutos habrán sido. Y bueno, yo ahí le dije a Guti que mi papá dijo que lo iba a matar. Y Guti dijo algo así como, bueno, que me mate. Y ahí Lina, durante varias semanas, yo le escribía cartas y Lina se las alcanzaba y me traía las cartas. Y bueno, y después una vez, habían pasado varias semanas, imagínate que yo solo bajaba a comprar, ¿no? O algún lugar, no tenía ámbitos donde pudiera verlo a Guti que no fuera haciendo a comprar. Y me mandan a comprar, voy a comprar y lo veo a Guti y Guti está con un ramo de flores. Y siempre dice que cuando lo vi a papá, la sensación es que las flores se cayeron así, viste, que el ramo se cayó. Y sale Germán y yo dije, lo mata, te juro. Lo vi y dije, lo va a matar, lo mata, lo mata. Y pasa así y lo mira y le dice, buenas tardes. Y Guti, buenas tardes, señor. Sí, señor. Era como, y bueno, ya está, ya está. Después de decir, está embarazada. No, me imagino. ¿Sabes lo que fue ese día? Mm. Porque aparte fue muy poquito después. Fue muy poco después y fue cuando estalló la causa. Claro. 93, ese es el año. No, Ah. espera, yo lo conozco a Guti, me equivoqué, en el 21 de septiembre del 91. La causa estalla en el 92. Y en el 93 vos te vas a sacar sangre. En el 93 me saco sangre ya con 100 brazos. Pero vos sabés que contra todo lo que uno puede pensar, de hecho cuando él se entera que yo estoy embarazada, al ser tan jovencita no tenía panza, no. Claro, Guti tenía que ir a hablar con él, a ver qué iba a pasar. Y nosotros teníamos en la habitación de mamá y papá, siempre había en la cómoda un fal, pero eso siempre desde que tengo uso de razón. Después cuando vinieron los chicos ya papá los guardó en un bolso verde arriba. Pero estaba el fal en la cómoda y la 45 en la mesa de luz. Entonces, claro, Guti entra con el fal y la 45. Pero no, vos sabés que de hecho Germán, mi papá conmigo fue, nada, era, pero vos te querés casar, vos estás segura que te querés casar, porque si vos no querés, no te cases. No, digo, contra todo lo que uno puede pensar, mucho más que Marí, mucho más que Marí. No le importaba nada más que yo estuviera bien, digo, no es que me obligó a algo, no, la verdad que no. En ese sentido, bien.
Sí, bien. Y cuando vos decís estalló la causa, ¿qué fue lo que pasó? Y es la única forma que tengo de entender ese tiempo. Mi papá era diabético, Germán era diabético, y cada vez que tenía el azúcar muy alta se ponía muy nervioso. Ahí en el 92 empieza a haber un tiempo en el que era insoportable todo, era insoportable porque todo le irritaba, todo era, gritaba y te daba miedo, ¿no? Y un día viene, Fer no estaba, se pone un traje, la única forma de ponerse un traje era para ir a Comodoro Pi, porque yo sabía que él tenía un amigo en Comodoro Pi, eh, pero no sabía, para mí siempre tenía que ver más con, entre un millón de comillas, y te hablo como María Sol, ¿no? Con la lucha contra la subversión, ¿no? Si yo, todo ese proceso lo viví, y para mí tenía que ver con eso. Y un día llega papá y bueno, la llamo a Fer, a mamá, a mí, Fer no estaba, y bueno, nos sienta en la mesa y nos dice que había ido al juzgado y que le habían dicho que había un juez montonero que había tomado la causa de las viejas, que iban a decir que las viejas tienen un banco, que cada tanto hacen funcionar para responder a los organismos internacionales, y que seguramente iban a decir que soy hija de la subversión. Así me notifica. Van a venir, me dice, Eras hija de la de la subversión, subversión. no de No, no, subversión, o no, sea, yo de era una hija de la... entidad. Había Ok. una causa de un juez montonero que planteaba que yo era hija de la subversión. Iban a venir, iban a hacer circo como hacen siempre, y él podía ir preso. Y ahí yo venía adolescente, medio rebelde, y ahí, nada, inmediatamente le dije, yo soy tu hija y es mi familia. Lo que haya que hacer, nosotros nos aloquelamos y nada, familia. Em, y, y nada, y para mí no pasaba nada, porque yo era hija de mi mamá y mi papá. Yo te juro por Dios que yo estaba convencida que yo había nacido en la clínica de San Isidro, que mamá se descompensó cuando papá pasó, que por eso nací en una clínica privada, y que mi papá era mi papá. eh, y que todo lo otro era una mentira, porque nosotros habíamos ganado en el plano militar, pero habíamos perdido en el ideológico, ¿no? Y las madres y las abuelas, que eran como el resabio de aquella subversión, él decía siempre más peligrosa, continuaban con esta batalla contra aquellos hombres, contra aquellos soldados que habían luchado por la patria. Entonces, para mí eso, sinceramente, a mí me daba orgullo, mi papá. Eh, y todo era mentira, el banco era mentira, todo era mentira. Nos negamos al principio y después el abogado nos dice que era importante sacarnos sangre. Por eso voy en el 93 con Gonzi, que era bebito. Eh, y para mí no iba a pasar nada, porque además era imposible que mi papá fuera preso. Mi papá, el de la veña y las barreras que se levantaban, no iba a ir preso. Eh, y no importaba, a mí no me importaba nada del otro lado. Ese era mi lugar, ese era el lugar que yo había habitado toda mi vida. Aún con todo lo que te conté antes, para mí era normal, era parte de mi vida, porque la violencia, el cuartel, las armas, los relatos, era mi vida. Que además me preparaba para la otra vida, en la que también seguramente me tocara vestirme de fajina y defender la patria. Bueno, hasta que estalla y todo se vuelve más complicado, ¿no? Me saqué sangre, nunca pregunté qué pasó. Papá siempre decía, bueno, sí, está ahí, él iba a ver, lo veía que cada tanto se ponía un traje, iba como Oropi. Hasta que unos días, también papá estaba ya habían pasado, te hablo ya del 97. Ujú. Estaba insoportable. Entonces le digo a mi hermana, le digo, che, Fer, qué pesado, papá. Y Fer, Pero aparte vos ya no vivías ahí, sí, vivíamos juntos. ok. Mi hermana vivía en el Campito y nosotros él había comprado 2 departamentos y lo habíamos unido. Entonces teníamos 4 habitaciones, digamos, el departamento se volvió grande. Fer vivía en el Campito, pero venía mucho para casa.
Entonces le digo, che, qué pesado, papá. Y ahí me dice, bueno, gorda, me dice, tenés que entenderlo, papá va a ir preso. Y digo, estás loca. Me dice, sí, papá va a ir preso, gorda. Me dice, vos tenés que saber que eso puede pasar. Yo decía, pero está loca, ¿entendés? Como decir, bueno, sí, sí, sí. Y una tarde golpean la puerta, teníamos un perro, un ovejero, Scooby. Pues nosotros tuvimos ovejero, falcón verde, o Dios manda, como toda familia bien. Eh, Iríamos a Scooby, que lo había traído Campo de Mayo, hermoso. Bueno, Scooby estaba loco ladrando y los perros del edificio ladraban, ¿viste? Ay, y viene Lina, me golpea la habitación y no te puedo decir lo que fue ese día, ¿no? Vienen de civil, eran los policías de la brigada de San Isidro y se lo llevaban. Y fue tremendo, tremendo. Porque además, digamos, todavía no, 90 y pico, digo, ¿no? No, no 97, había ¿no? claro, no estaba el proceso de justicia, digo, y yo me acuerdo que me da alarma, me dice, negra, cuida esto, eh, y se lo llevan. Y, y no podía hacer nada, no podía suceder, pero además yo tenía, te lo juro por Dios, era como, ¿viste las películas cuadro por cuadro en cámara lenta? Yo les di la sangre, yo les di la sangre, yo entregué a mi papá. eh, llamé a la, se lo llevan a la superintendencia, me acuerdo que llamé, y en un momento lloraba tanto que un muchacho me dice, mira, yo no te puedo pasar con él, está incomunicado. Está sentado delante mío, tiene un pantalón, tiene un jean azul, si no me equivoco, tiene una remera rayada, una chomba rayada. Yo decía, la insulina, yo me encargaba, yo lo curaba, Lu. Él hacía muchos años que tenía, pues bueno, es el derrotero de mi vida, además de mi mamá con el ACV. Después papá empezó con las úlceras en los pies por la diabetes. De hecho, estuvo a punto de perder las piernas. Y las salvamos, ¿entendés? Porque y aparte se dio una complicidad entre nosotros. Me acuerdo que le daban el alta del hospital militar. Dicen, miren, mi coronel, la alta solo si tiene una enfermera a las 24 horas. Porque había que hacer 6 veces por día curaciones con un cepillo como de alambre sobre la carne. 45 puntos se veían los huesos. Y él, mire, dice, mi hija es enfermera. Sí. Y claro, y el médico me mira y le digo, sí, yo soy enfermera. Y yo decía, Dios, míralo. Una vez le tuve que dar una inyección, yo no sabía. Mi mamá era más temeraria, entonces me ha dado una naranja. Me dice, práctica, pegale a la naranja. Yo le pegaba a la naranja y entonces es como de película, porque él me miraba sabiendo que yo no sabía. Yo sabía que él sabía que yo no sabía, pero los dos hacíamos que sabíamos que todo iba a estar bien. Entonces yo llegaba, tomaba, pero yo te puedo decir que no ha tenido mejor enfermera que yo, porque le salvamos las piernas. Le salvé las piernas. Digo, lo curé durante meses, 6 veces por día, mientras criaba a mis niños, ¿no? Y mientras cuidaba a mi mamá, y mientras ayudaba a mi hermana. Y vos que le salvaste la vida, ahora notabas que lo estabas entregando. Pero que era mi papá. Era como había algo entre nosotros que no. ¿Cómo? Y aparte, yo me acuerdo que era. Yo, ¿cómo pude haber hecho esto? Porque además, ¿qué es lo que pasa? Digo, y gracias a Dios, ¿no? Y a Néstor y a Cristina por el proceso de justicia. Fue tan injusto ese tiempo. Era tan injusto que nosotros tuviéramos que. Si yo te puedo hablar hoy así sin tener que cuidar las palabras, digo, si yo puedo hablar como me sale, digo, contradictorio, porque sigo habitando una contradicción, digo, sí, mentiría si no lo pudiera decir así, es porque hay justicia, porque aunque me duele en el alma, Germán fue condenado por mi apropiación. No hubo un acto de amor, no quedé huérfana y me criaron papás del corazón con amor. No, yo tenía una mamá y un papá y Germán entró con su patota y nos secuestró y me reventaron los oídos y me tuvieron en una
guardería siniestra en la Brigada Femenina de San Martín y me entregaron monjas que ofrecieron un varón rubio y de ojos azules que iba más al tono con la pareja y crecí jugando, nadando a metros del campito donde estuvieron mis papás secuestrados, torturados y asesinaron a más de 5.000 personas. Dios, y todo ese horror, yo lo puedo relatar despojada de encima la carga de explicarte por qué los malos hacen cosas malas y el bien tiene que reparar, es porque hay justicia, pero en ese tiempo no había justicia. Entonces vos cargabas con la culpa de defender a quien te dio de comer toda la vida, a quien conoces como tu papá. Lo otro era el mundo y decían, bueno, no, pero la verdad está no en el otro distinto, en la otredad, en el monstruo que nosotros combatimos toda la vida. Yo conocía lo otro, lo siniestro, o yo pensaba que conocía lo siniestro, yo habitaba lo siniestro, pero no lo sabía. Entonces fue, te digo que fue de los momentos más tremendos, porque el dolor, la culpa de haber entregado a mi papá, verlo preso, eh, no, fue tremendo. Aprendí a tomar mate en la cárcel. Yo odiaba el mate. Aprendí a tomar mate en la cárcel. eh, y, y bueno, y lo sacamos rápidamente. En realidad lo sacó Romero Victorica, rápidamente. Y ahí vamos con el María Sol y Victoria, ¿no? Como voy y vuelvo. Pero fue muy, muy, muy duro. Y bueno, ahí explota todo, ¿no? Ahí sé que no soy su hija. De hecho, ¿Y hablas con él? voy, yo era tremenda, Lu. Voy al juzgado, así, con un pavo real, yo a comerme el juzgado. Entonces me notifican. Dicen, bueno, ¿te acordás que te sacaste sangre? Bueno, en un 99,9% no sos hija del matrimonio de Tetzlaff. Entonces me acuerdo que lo miro, tiro el expediente, pero me quedo con mi 0,01%, porque además ustedes saben que ese banco lo maneja el comunismo internacional y qué sé yo, y nosotros vamos a pedir la contraprueba, ¿eh? Y le pido verlo, ¿no? Ya está ahí, Cocorita. Y cuando me hacen pasar a verlo y lo veo esposado, me pongo a llorar, y ahí me reta, me dice, no llores, eh, no se muestra debilidad frente al enemigo. Y ahí, bueno, dejé de llorar inmediatamente, le digo, papá, vamos a pedir la contraprueba. Y él estaba, me mira y me dice, no, negra. Y fue un segundo. Vamos a pedir la excarcelación, porque no importaba la verdad, importaba salvarlo. Toda la verdad, mi vida, mi dolor, mi historia, un tema menor. Había que salvar a papá. Y bueno, ahí me llama Romero Victorica, nos pone ese bufete de abogados y en 3 meses lo sacamos. Para Pascua, antes de Pascuas. ¿Y en algún momento lograste tener esa conversación preguntándole qué pasó? Nunca una conversación, sí él me daba información. Por ejemplo, en uno de los escritos que nosotros presentábamos, nosotros venimos por la autopista y él me dice cuando, me dice, estate atenta, yo ahora te voy a avisar, cuando te diga, mira a la izquierda, me dice. Y bueno, íbamos en el auto y me dice, ahora. Y había una estación de tren y me dice, tu casa estaba a 5 o 6 cuadras de la estación de tren. Eh, y un día me dice, un día te voy a traer, un día vamos a venir a verla. No sé, y es difícil de explicar, digo, era demasiado enorme para preguntarle. Era como, yo espero lo que vos tengas para decirme, pero no porque le tuviera miedo, ¿eh? No era que le tenía miedo, era demasiada la admiración como para incomodarlo. Y era demasiado el cariño que yo le tenía. Mi amor era muy genuino, digo, era muy auténtico mi amor. No, bueno, después aparezco, me notifican que soy yo y, y ese día es como que el mundo, siempre que hablo con los chicos, les digo que si
viste que a veces cuando hacen las películas eligen los días tristes, era como agosto, hacía mucho frío y ni llovía, era como una lluvia muy finita que te cortaba la piel. Era literal, era lo que a mí me pasaba. Y ahí me notifican que yo soy yo, que ya me había peleado con el juez, con el primer secretario, con el segundo secretario. Solo me llevaba bien con una señora, Rosario, hermosa, Rosario Oribe, hermosa siempre, con una calidad humana. Nada, bueno, me cita, yo voy y me notifica. Y yo me acuerdo que me traen café y vos sabés que yo misma me decía fuerte, fuerte, y pensaba la estrategia. Yo solo pensaba la estrategia para salvar a papá, pero era demasiado, ¿viste? Y me temblaba y se me volcaba el café. Yo decía, se nota mucho. No, siempre era como alguien que te decía débil, débil. Entonces cuando yo misma me decía débil, yo me ponía fuerte, pero no podía. No podía porque me pongo a llorar. Pero yo no lloraba porque mis papás estaban desaparecidos. Yo lloraba porque no entendía cómo iba a reconstruir un mundo. Mi mundo era... Y además, vos sabés que me decía, mi papá no me va a querer más. Yo tenía terror de que... Volví a la valija blanca, ¿viste? Pero esta vez era papá. Mi papá combatió a la subversión y yo tengo la sangre sucia. Eh, Estoy maldita, mi papá no me va a querer, digamos, yo soy hija de la suciedad, de la perversión que significaba la subversión. Y llegué a casa, él estaba durmiendo, yo tenía terror, yo lloraba tanto. Cuando salí, viste, salí, firmé, y cuando salí, eh, me esperaba Guti, y me acuerdo que, bueno, me pongo a llorar y me dice, eh, le digo que había aparecido el grupo. Para mí era un tema administrativo, ¿no? Yo tenía que como formatear mi cabeza, ¿no? Primero la familia, primero mi papá, la familia, además mi marido, mis niños, pero bueno, la familia. Después la cuestión judicial de papá y después apuntalémonos para enfrentar una embestida ideológica fuerte, ¿entendéis? Todo iba... Pero esto venía como a romperlo, ¿viste? Como en el medio a romper todo, porque no era solo una cuestión judicial, no era... Yo estaba sucia y ya está. Y papá me iba a ver en mi naturaleza siniestra. Así que bueno, había que ir. Guti me dice, Guti en su mundo siempre, ¿viste? Guti me dice, pero pará, ¿tenés abuela? Yo quería pegar una piña, te lo juro. Y lo miro y le digo, pero vos sos estúpido. ¿Vos te das cuenta contra qué estamos combatiendo? ¿Tenés abuela? ¿No tenés abuela? La pregunta de él era natural. ¿Tenés familia? ¿Tenés...? No sé, no me interesa. Sí tengo abuela, claro que tengo. Dos abuelas, tengo las abuelas de María Sol. Y bueno, nada, llego a casa y Germán estaba durmiendo y lo despierto. Y bueno, y le digo, papá, aparte cómo ensayaba, cómo le decía. Le digo, papá, le digo, bueno, me encontraron en el grupo biológico. Y bueno, estaba ahí medio y me mira y me acuerdo que suspira y me dice, gracias a Dios. Y me da el nombre de guerra de mi abuela. Me da un nombre, yo me acuerdo que me dice un nombre, me dice el nombre de guerra de tu abuela. Me dice, es hija de puta, la buscamos un montón de tiempo. Y empieza a hablarme, entonces yo decía, papá sabe, y papá me quiere igual. Papá sabe, papá me quiere. Yo solo me decía, él me hablaba y yo decía, papá sabe, papá me quiere. Eh, y me dice algo muy por arriba del operativo. Un operativo, entramos a combatir al enemigo. Y yo le digo, papá, le digo, vos sos como un ángel, papá, le digo, que tiene la capacidad de criar al hijo del enemigo como propio. Y él me mira y me dice, bueno, negra, me dice, prepara la pava, vamos a tomar un mate. Ya está, no me importa. Vos sabés que cuando él me decía así o me besaba la frente, a mí no me importaba nada. Digo, todo iba a estar bien, todo iba a estar bien. Yo podía enfrentarme a una legión. Mi papá me quería. Esa noche no, la otra noche fuimos a comer. Y ahí sí, ahí me habló del operativo, por arriba, ¿no? Una cuestión ideológica. Y lo que me dice sí es que mis papás mueren esa noche, que hubo un enfrentamiento y que cayeron abatidos.
y que él lo único que siempre había querido era salvarme la vida. Y volví a agradecerle, yo siempre muy agradecida de que me hubiera salvado la vida. Y mamá sí me dice, a los 2 días sería, me dice, le pedí permiso a tu papá y te voy a contar. Y me hace sentar al lado de ella en el sillón y me dice, bueno, porque se acuerda de esa madrugada, que papá volvió como volvía siempre de los operativos, que él nunca contaba mucho, pero que no les contaba mucho para protegerlos, para que no tuvieran información, pero que de esa noche sí le contó, que le dijo que hubo un operativo, un disparo, y que sacan un bebé de una bajomesada, que yo estaba en un Moisés y que la primera imagen que él tiene mía es de mis oídos sangrando y de mí sin parpadear. Entonces, él cuando me ve piensa que yo estoy muerta. Bueno, él habla del bebé, que lo llevaron, y después Mari, mi mamá, me cuenta que empieza a contarle de mí, que el bebé estaba bien, que, que el bebé está bien, y siempre dice, yo soy un varón. Me dice, tu papá me dijo que eras un varón, que estabas bien, hasta que un día te vamos a buscar. Te vamos a buscar a la Brigada Femenina de San Martín, nos recibe Horacio Sella, que es mi padrino de María Sol, a mí me bautizan a María Sol, en Campo de Mayo, y que el comisario les dice, ahí ella se entera, y bueno, venimos a buscar al bebé, y le dice, no, la que quiere Herman es una nena, la que quiere Tetraf es una nena. Me dice, y ahí yo me entero que, bueno, que no era un varón. Básicamente me dice que fue engañada, ¿no? Hasta ese lugar. Y que, bueno, que ella le dice que si me quieren, paso a ser su hija, pero que me tienen que formar con valores para que no sea subversiva como mis padres. Eso se lo dice ella. Primero se lo dice el comisario Sella. De ahí los llevan al lugar donde nosotros estábamos. Y ahí dice que entramos, que era como una nursería, porque es muy gracioso porque Mari te da todos los detalles, ¿viste? En la nursería estaban todos, mi mamá me dice, estaban todos impecables ustedes, todos impecables. Lo único que al cuidado de unas monjas, me dice, ella de una congregación de Morón. Entonces me dice, de una congregación irlandesa de Morón. La mía era una pelirroja de pequitas y ojos claros, y es la que le dice, si no quieren un varón rubio de ojos azules, que va más al tono con la pareja. Y yo estaba sentada ahí al lado de ella y me acuerdo, me dice, ¿para qué? Porque así me lo dice, ahí, para que estés orgullosa, me dice, tu papá dijo, la negrita es mi hija y decidió quedarse con vos. Digo, yo estaba tan orgullosa, le gané al rubio de ojos azules, y dice que hicieron unas cuadras, que la monja dice que nos tienen que criar, que me tienen que criar cristiana, para que no sea subversiva como mis padres, lo mismo. Que estábamos impecables, pero que estaba pelada de estar en la cuna, que tenía el pelo y acá pelado, y que me dice, nosotros hicimos unas cuadras, llevamos, te sacamos toda la ropa, me acuerdo que dice, tiramos todo, el Moisés, la ropa, la tiramos a la basura. Me acuerdo que me queda muy grabado, porque me dice, no queríamos nada que te recordara tu pasado. Y te bautizamos en Campo de Mayo, y te hicimos persona. Hicimos persona. Tengo muy presente que el bautismo a mí, según ella, me hizo persona. Y algo peor, porque los cristianos una vez nos bautizan. Tenemos un bautismo. Así que cuando, si Dios quiere, pase a la otra vida, voy a tener toda la cuestión administrativa que tuve de Victoria María Sol en la otra vida. Explicar que yo no voy al cielo de los genocidas. Voy al cielo revolucionario, estoy del otro lado. No, 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 no. Es un nivel de, digo, con los niños, ¿no? Una cuestión de lo siniestro, y algo en nuestra sangre, que no es nada más que la sangre de todo aquel que vino al mundo con amor y que, y que en algún momento puede encontrarse con su origen, ¿no? Pero sí, fue muy tremendo eso. Pues es que Mari tenía muchas esas cosas. Una vez antes de que falleciera, se enfermara, la voy a ver un domingo. Y la voy a ver, está en la pieza, ¿no? Entonces, bueno, mamá, ¿cómo estás? Ya charlábamos menos, ¿no? No era como, no convivíamos y, bueno, yo ya era Victoria, ¿no? Entonces, ¿Cuándo empezás a ser Victoria?
Y tardé 7 años en decir mi nombre. Desde que me notifican, después me cambian el documento, todo un drama, porque además mis papás, Chicha, tenían un documento falso. Entonces, genéticamente yo era hija de mis papás, pero legalmente mi mamá estaba flojita de papeles. Entonces, todo eso tardó un montón de años. 4 años para tener el documento. Y ¿Y eso a vos te notifican que en el 97 más o menos o no, después? yo me saco sangre en el 93, 93. en el 97 Germán va preso y me dicen que no soy hija biológica del matrimonio Tetzlaff y recién en el 2000 aparezco. En el Ok. 2004 más o menos tengo mi primer documento de Victoria y recién más o menos en el 2017 empiezo a presentarme como Victoria. 2007. 2007. Pleno kirchnerismo, Sí. empiezan los juicios. Es que había todo un contexto que me ayudó a correrme de la vergüenza y hacerme cargo de mi historia con orgullo, ¿no? Eso nunca hubiera sido posible, no solo sin la lucha de los organismos, que fue fundamental para encontrarme, pero después hay una reconstrucción de tu verdad, que además la verdad de un pueblo, que no hay que esconder, tío, ¿no? Que por el contrario te tiene que llenar de orgullo, ¿no? Pero bueno, fue un proceso muy doloroso, porque estar orgullosa de tu historia, de tu verdad o de tus viejos, significaría aceptar que todo eso que vos adorabas era tremendamente cruel, siniestro, y que tu guardería y que tu recuerdo de infancia amoroso estaba rodeado de miles de personas torturadas, digo. Entonces, ¿cómo ordenás todo eso? Es como nacerse uno mismo. Es como, bueno, tengo todo esto y tengo que nacerme a mi vida, a mi nombre, a mi verdadero signo del zodíaco, digo, a que no nací en medio de un desfile militar, nací en la clandestinidad de mis viejos, en el hospital israelita. De hecho, cuando le cuento a Mari, un día voy y le digo, mamá, cuando me llega la partida o sé, le digo, mamá, nací en el hospital israelita. Digo, sé dónde nací, en el hospital israelita. Y me mira y me dice, encima, moille de mierda. No, todo horrible. Era como así, era así. Y vos también contás que en algún momento Estela va a tribunales, ¿no? Cuando vos estás yendo y que Gustavo la ve y te dice, ¿la puedo saludar? Y vos le decís, no, no entras más. No entras a mi casa. Yo odiaba a la Carlotto. Para mí, todo mi odio, a Eve también, pero la odiaba más a Estela. Germán siempre decía que ella era mucho más peligrosa. Odiaba a la Carlotto, la odiaba con fuerza. Eh, y le prohibía al juez que estuviera presente. Le dije, si está presente esa señora, yo me retiro, no me notifico, para conocer a mi familia. Así que llevaron a mi familia hasta la esquina y ella se fue, mi amor. No, tremendo. ¿Y cuándo entras, abuelas? ¿Cuándo te acercas finalmente? Yo aparezco en el 2000, me niego durante muchos meses a conocer a mi familia. Cuando los conozco me presento como María Sol Tetzlaff Duartes, hija del señor coronel del ejército Germán Antonio Tetzlaff y de María del Carmen Duartes. Le digo que son mis padres, que los amo y que nada de lo que digan va a cambiar eso y que los conozco solo porque me obliga la justicia. Y que espero que a partir de ese momento de notificarme me dejen en paz con mi vida. Saludo uno, saludo dos, me retiro. Así que así fue. Y el juez, bueno, dice, bueno, ¿qué pasa? La otra parte tiene que hablar. Así que habla la otra parte y ahí está la subversión, digamos, la otredad, el coso, cuando toda esa monstruosidad la veo ahí sentada, son mis tíos y mis tías, que encima hago así, te lo juro, yo decía, no miro, yo, aparte yo me había mentalizado, acá vos mira un punto fijo, decís lo que tenés que decir, te parás y te retirás y nunca más lo ves. Yo iba a eso. No hablaban y hice lo peor que podía haber hecho, que era mirar, digo, esta gente no va a hablar. Y cuando hago así, miro, soy igual a todas mis tías, ¿entendés? Entonces como, y digo, no puede ser. Y empiezo a mirarla y mi tía Irma, mis tías son hermosas todas, pero Irma es... Y a mi tía Irma se le caían las lágrimas. Entonces, la otredad cada vez era más gente de carne y hueso, encima gente a la que me Lloraba. parecía un montón.
que lloraba, bueno, mi primo, y ahí mi primo me dice y la Victoria, y me dice que está haciendo el gusto de Toti y que no puede dejar de mirarme los labios porque no lo podía terminar porque nadie tenía la boca de Toti. Y que no puede dejar de mirarme la boca, los labios, porque tengo la boca de mi papá. Y nada, empezamos a hablar, eh, nada, y mi familia es hermosa. Fuimos a tomar un café y en diciembre del 2001 acepto ir por primera vez a Abuelas. Y me acuerdo de Estela, todavía no había empezado, y yo en diciembre del 2009 viajé por primera vez a Salta. Y entro con Santi bebé y está toda la foto de los desaparecidos, entonces abren la puerta y miro un montón de caritas todas chiquititas, que ahí es un cuadro viejo, y viene Estela y lo agarra, Santi era chiquitito, y se lo lleva y dice, vamos a buscar galletitas, viste Estela, que aparte las abuelas y ella particularmente, Directora de escuela, además. pero aparte se para y dice, vamos a buscar galletitas, y Santi le tira el brazo, entonces se van caminando, y yo me quedé porque, a ver, ¿cómo te digo? Esa que yo odiaba, se estaba llevando a mi niño. Y al mismo tiempo era como, viste como el angelito y el demonio, ¿no? Es decir, se lo está llevando. Y me decía, ay, pero es muy tierna. La imagen era muy tierna. Y esa monstruosidad eran abuelas que escondían en la caja fuerte las galletitas. Entonces yo miraba y decía, "Che, pero esto no es lo que yo te había... Las molotov, estaban las molotov, ¿viste? O estaban las bombas, los pibes haciendo bombas. Nada, se peleaban por las galletitas que Estela guardaba en latas, que las abuelas guardaban en lata y que los otros forajidos se comían como si fueran bizcochitos 9 de oro, ¿viste? Bueno, ahí fue la primera vez que fui a abuelas. No fue inmediato, Dios. Estela, gracias a Dios, no cuenta mucho de ese tiempo. Eh, yo nunca fui respetuosa, digo, no, nunca fui respetuosa. Sí distante, pero porque yo estaba muy lastimada, digo, detrás de todo eso había mucho dolor, mucho miedo, pero mucho miedo, Lu, ¿eh? Una cantidad de capas, de ¿sabes que me apropiaron? Me pusieron 1 millón de barreras contra la vida, la gente, las madres, las abuelas, la militancia, el peronismo. Yo prefería que me desgarren a latigazo que me digan Evita. Yo sabía que cuando papá me gritaba, callate, Evita, era Era un el, insulto. el peor, era el desprecio, era el pegarme. Prefiero que me peguen a que me digan Evita. Entonces, cómo empezar a conectar con un mundo que es tu mundo, pero que te lo robaron durante mucho tiempo, digo, sin que... yo creo que hay un proceso que, bueno, cada uno le lleva su tiempo, ¿no? Pero que es muy necesario para poder hacer pie, para uno mismo poder hacer pie sobre la vida que quiere construir a partir de la verdad. Vos con Cristina tuviste bastante vínculo. Sí, por supuesto. Y fue, eh, para mí fue maravilloso, porque Cristina además tuvo algo que muy pocos tuvieron, que fue aceptar la contradicción y respetarla. Cuando salimos, el último cumpleaños de Néstor, que fue increíble. Lo llamaba Chávez, compartía la llamada con todos. Iba a hacer un café, estuvimos 6 horas más o menos, ya que tomamos la casa prácticamente, la quinta. Y fue muy cálido, ¿no? Y las abuelas lo amaban a Néstor, a Cristina también, pero viste que las abuelas, las madres, con los varones hay una cosa más, no sé por qué, la combatimos las feministas, pero bueno, existe. Con Néstor era una adoración. Y bueno, nada, se dio toda una charla, recién había aparecido Fran, que falleció. Sí, Recién, María Quintero. recién había aparecido Fran, así que estábamos todos felices. Estaba el Gordo Abel, bueno, otros tiempos de felicidad que ya volverán. Bueno, y cuando nos estábamos yendo, también hay algo, viste, de los testimonios prolijos. Bueno, me enteré que soy yo y, bueno, y sí, siempre fue así. Me enteré que El tuyo no era así. y era como todo, que no hables, que no hables, vos no hables. No le podés decir, papá, ¿y vos qué sabés? ¿Vos qué sabés? Me parece horrible eso, porque ¿qué sabés? ¿Viste? Como, ¿quién te nombró gendarme de mi sentimiento? Digo,
¿qué sabés vos de mi vida, de mi dolor, de mis contradicciones? ¿Qué sabés? Digo, como, bancátela, porque también hay algo re egoísta, ¿no? De que me cierre. Bueno, están desaparecidos, no cerró, corazón. Digo, que parte de nuestro dolor pasa por ahí, no cerró. Hago lo que puedo con lo que tengo. Bastante buena soy, creo, ¿no? Bueno, en medio de eso, eran todos los, hablaban, bueno, nos estamos yendo y bueno, y ya nos íbamos, estábamos desocupando. Cristina nos firma un cuadro que tengo de ella, hermoso, hermosa ella, hermoso el cuadro. Y bueno, vos Esma, vos esto, vos sos Campo de Mayo. Y Cristina me hizo un Campo de Mayo, que porque era la Esma, la Esma, la Esma. No tengo nada contra la Esma, pero la Esma, la Esma, la Esma, Campo de Mayo también. 5.000 o más. Y Cristina dice, ¿qué tema Campo de Mayo? ¿Y cómo me dice, cómo es tu historia? Le digo, no, la mía es complicada, ¿no? Porque bueno, a mí me crió quien el jefe del operativo me termina apropiando, era un coronel del ejército. ¿Y qué vínculo tenés vos con Aro Cristina, no? ¿Y vos qué vínculo? Le digo, no, no, él murió, le digo, pero yo nunca rompí el vínculo con ellos. Y Cristina me mira y me dice, eh, ¿cómo? Contame, ¿me podés contar o me querés contar, viste? De hecho, me dice, yo siempre discuto con Néstor y con Máximo, porque ellos como que le planteaban no. Entonces, mientras tenga vínculo con algún apropiador, todavía le falta. Y ella entendía que no. Entonces nos quedamos hablando, hay una foto por ahí perdida, eh, que me pide si nos podíamos sentar, ya estaba, creo que hasta estaba apagada la sala principal, y nos quedamos charlando con media hora más. Y Petragala, que estaba, yo creo que celoso, porque Cristina se quedando conmigo, que yo la hago Cristina y me hacía seña porque él me iba a llevar, ¿viste? Entonces yo le quería contar a Cristina, a mi derrotero, y compartirles mi contradicción, que me parecía genuina también. Y además, lo que siempre entendemos algunos de nosotros es, che, hay un montón que están en esta contradicción. ¿Por qué no le contamos que sí, que no es lineal? No es lineal. Y que hagas lo que hagas, va a estar bien, porque estamos para acompañarte en eso. Y en un momento Piedragala me hace señas, entonces claro, yo miraba y él estaba allá, ¿no? Entonces yo lo miraba y Cristina dice, ¿qué pasa? Digo, no, perdón, Cristina, que ahora se me tiene que llevar, le digo, y dice, que se vaya. Te llevamos nosotros, que se vaya. Entonces le digo, pues dice que te vayas. No, no, espero, no hay problema. Sí. No, bueno, y a partir de ahí, no, algo de la historia mía le impactó y de hecho me propone en el spot del 2011, ¿te acordás? Esa campaña épica, maravillosa, que era la fuerza de la patria en realidad, bueno, ser parte de uno de esos spots. Y después vas a ver al Papa también. Íbamos juntos a ver al papá, nada, y yo no, digo, no me va a alcanzar la vida nunca para agradecer el coraje de Néstor y de Cristina, digo, porque yo recuperé mi identidad, toda esta cuestión legal, gracias a la lucha de las abuelas. Mi familia siempre estuvo buscándome, eh, pero ahí había algo en el entorno de nuestra sociedad tremendamente injusto, digo, no, esto de la culpa, el rol de la justicia, es como que háganse cargo. Yo desde que tengo uso de razón, algo me decía foto, 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 foto. Tengo el momento, tengo el recuerdo, tengo la fecha, tengo a Rivero caminando con mi papá, tengo. ¿Qué van a hacer con todo esto? Porque yo tenía 3 años, tenía 13 días cuando me secuestraron. Tenía un par de meses cuando me metieron presa en una brigada femenina. Después toda la infancia me desgarraron latigazo, me hacían jugar en un campo de concentración. Eh, ¿Qué van a hacer con esta historia? ¿Qué van a hacer con nuestras historias? Digo, que no soy yo la que le tiene que poner nombre a lo que pasó, es la justicia. Y ese proceso de justicia hace que las víctimas podamos no revictimizarnos, simplemente decir, che, esta historia me pasó a mí, le pasó al pueblo argentino. ¿Qué van a hacer con esta historia? Tengo que quede claro que no tuve papás del corazón que me criaron con amor. Tuve papás que me buscaron, que me soñaron,
que me pusieron Victoria, que tenían todo un, no sé, todo un, pienso como todo un sueño, ¿no? Pienso en este tiempo, ¿no? Donde esto se cuestiona. Pensaba también, ¿no? Vos te criaste en una casa en la que se hablaba de los zurdos, de la subversión, y ahora lo volvés a escuchar eso. Tremendo, es tremendo. Pero además, ¿sabes qué? Y ahora vos los combatís, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué? La degradación. Porque, eh, sí, yo me crié en un lugar donde, si querés, había un marco. Espantoso, pero había un marco. Y había gente pensante, confundida o utilizada, había genocida. Yo hice footing con Suárez Mays porque tengo como dos momentos deportivos. El campito nuestro y después cuando estuve internada con mamá varios meses en el Hospital Militar Central, en el segundo piso, que es el de oficiales superiores. Entonces todas las tardes, a la mañana, media mañana y tarde, pasaba Suárez Mays, estaba preso. Entonces pasaba, golpeaba la puerta y pasaba. Entonces me veía ahí todo el día con mi mamá. Me decía, bueno, ¿y vos qué haces? No, yo estoy cuidando a mi mamá. No, pero además que yo comía todo el día. Comía la comida del hospital y después me iba a comer cuando venía papá. Entonces me dice, bueno, pues estás gordita. Eh, Te propongo salir a hacer footing todas las tardes. Entonces, durante los meses que estuve ahí, salí a hacer footing entre el hospital nuevo y el viejo, el hospital militar. En el medio hay un estacionamiento que ya a la tarde, no sé ahora, pero antes se quedaba liberado y ahí hacíamos footing. Corríamos, entrenamiento. El señor tenía mucho mejor estado físico que yo. Y vuelvo a la verdad completa, bajé de peso. Porque hay que decir todo, hay que decir lo bueno y lo malo, ¿viste cómo se usa ahora? No, este tiempo es una mutación de aquello siniestro, te diría todavía más, te diría más peligroso en términos humanos. Aquella crueldad se escondía, hoy se reivindica, digamos, hoy se banaliza. Y creo que nosotros, así como ellos mutaron de virus y anticuerpos siempre, ¿no? Como que el virus ha mutado y tenemos esta catástrofe, nosotros tenemos que poder fortalecer nuestros anticuerpos, digo, y ahí nuestro proceso histórico, las madres, las abuelas, los sobrevivientes, el coraje de sus testimonios, nuestra sociedad también tiene que poder hacerse fuerte, fortalecer los anticuerpos, ¿no? Porque creo que hay algo no solo de la resistencia, de nuestra resistencia tan única, tan ejemplar en el mundo, sino creo que hay algo que hoy también está en disputa, ¿no? La violencia te puede dar miedo, este tiempo, ¿no? Te puede anular, pero nunca te va a enamorar. Y a mí lo que me enamoró como me preguntaba, y después siempre me voy por las ramas de la política, ¿no? De mi historia. Che, cuando yo lo escuchaba a Néstor, cuando yo la escuchaba a Cristina, cuando yo la veía a Alicia Kirchner, esa política social, ese sentir el derecho social como un derecho humano, ahí está mi viejo. Es decir, che, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, es eso, es por ahí, digo, yo sé que eso está ahí, eso lo tenemos, hoy está, nada, siendo golpeado, como de vuelta, acorralado, pero está en nuestra esencia, ¿no? Hay que volver al origen, que creo que es lo más rico que tenemos, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Vicky. No, a vos, gracias.